Yo no me acordaba de eso tampoco. Claro. Dijo, venga, a roncar al hotel. Claro, y roncaban en el hotel, luego Porque por la es que de noche ya verdad, dormían los dos, tú no pasa fíjate, nada. la primera noche de operada y este señor roncando y yo no podía dormir ni con el diazepam, porque claro, me daban diazepam y no dormía. Pero Era que- como... Pero he de decir que yo... Que se calle. He de decir que yo no ronco. Respiro fuerte. Ya, claro, Pero sí. ya está, ¿sabes? No es nada más. Fuerte, sí, fortísimo diría yo. A modo taladro, pero tampoco... Bueno. ¿Sabes? Yo me gustaría también, me ha surgido así en el directo, que también estaría bien alguna vez que hablaras también de la familia, de cómo enfocarse, no sé si me explico, enfocar un vídeo en el sentido de que la sensibilidad que tiene que tener la familia muchas veces. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al universo de Abril. Abril, 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 abril. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de mi reasignación de sexo. Espero que os sirva de muchísima ayuda y comencemos. Para los que sois nuevos, os invito a ver mi primera parte de reasignación de sexo. Os voy a dejar el link por aquí. También os invito a suscribiros a mi canal, que os lo voy a dejar por aquí. Darle a la campanita, tilín. También os voy a dejar mi Instagram por aquí abajo, abril.fn, donde si tenéis cualquier duda, necesitáis apoyo, podéis escribirme por mensaje directo o cualquier cosa. Yo encantada de responderos a todos. Hoy tengo conmigo a un invitado súper especial que os va a contar cómo vivió él mi reasignación de sexo. ¿Y por qué digo que cómo lo vivió él? Porque estuvo conmigo acompañándome durante días. Así que, ahora sí que sí, adelante. Si no le conocéis, se llama Manuel, es mi hermano y le podéis conocer más abiertamente en otro vídeo que os voy a dejar por aquí, que se llama Alas para volar. ¿Dónde está? No ha aparecido todavía. Vale. Se llama Alas para volar, que también os lo recomiendo un montón. Y ahora sí que sí, comencemos. Vámonos. Yo que tú no me lo perdería. Bueno, pues para los que habéis visto la primera parte, visteis que no me metí mucho en temas quirúrgicos, pero hoy sí que me voy a meter más en cómo fue el proceso de la operación. Y comenzamos ya. 2 días antes de la operación tuve que estar en una dieta crónica tomando zumos, nada más que zumos. Es verdad, zumos. Y unos sobrecitos que me vendían en la farmacia, bueno, que yo les compraba, para limpiar mi intestino. Intestino, muy bien. Intestino, Te ha sí. costado, pero... Porque tenía que tener el colon y lo que es todo limpio. O sea, tenía que estar absolutamente todo limpio. Y ya os podéis imaginar el hambre que pasé durante esos días. Porque es más, cuando llegué al hospital, en el hospital seguía a base de zumos, no podía comer absolutamente nada. Y también me dieron como unos botecitos que me pasaba como cada 10 minutos en el baño. Y claro, ya no soltaba nada, era todo agua y agua. Entonces, sí que es verdad que tuve un poquito de mareos, pero bueno, como es normal, lo más normal del mundo, llevas 2 días sin comer y te mareas, te baja la tensión. A veces pasa, cuando no comes te mareas. Sí. Y bueno, pues llegó el día de la operación y ya no había ni zumos ni había nada. Eso era absolutamente una dieta estricta. ¿Qué pasa? Que me moría de hambre. Pero bueno, la felicidad contrarrestaba el hambre. O sea, era una cosa o la otra. Es así. Después de morirme de hambre durante 3 días, pues los médicos aconsejan que te hagas la operación de láser, pero yo no me la hice, o sea, no me hice el láser en mis genitales. ¿Por qué? Porque no quería gastarme más dinero y no quería que mi padre se gastara mucho más dinero.
básicamente. Yo respeto a las personas que se lo hacen, que se hacen el láser antes de someterse a esta operación, pero yo no me lo hice. Que eso no quiere decir que con el tiempo me lo haya hecho. Eso ya son cosas privadas. ¿Pero qué es eso del láser? Pues el láser que te quita el pelo. Vale, dices de... El pelo púbico. Vale, pero yo... O sea, hay personas que se lo han hecho antes de la operación. Sí, bueno, lo típico para quitarse el pelo y que no te crezca el pelo. Sí, el láser yo me lo hice en la cara. Vale, sí, de eso sí me acuerdo que lo pasaste muy mal. Sí, lo pasé muy mal y eso que no era muy imberbe yo, que no tenía... Yo creo recordar además que fue uno de los momentos también de los que peor los pasaste, porque dejaste crecer la barba y venías a casa llorando diciendo que te dabas asco y esas cosas. Sí. Diciendo que... Pero claro, era necesario. Es que no salía ni de casa. Ya lo sé, salías de casa para venir a la mía, sí, a contármela, sí me acuerdo, sí. Es más, recuerdo que me ponía una braga de estas de una bufanda que me tapaba hasta aquí porque era ya no solo la barba que me causaba muchísima disforia, sino que tenía la cara llena de quemaduras del láser, o no quemaduras, sino rojeces. Ya. Y lo pasaba bastante mal. Es más, recuerdo que empecé a hacerme el láser en verano, cosa que no os recomiendo para nada porque no os puede dar el sol. No iba ni a la piscina, bueno, aparte es que no iba, pero bueno, que no salía de casa para que no me diera el sol. Pero bueno, que nos desviamos del tema. Sí, ya. Solo era un tip. Conclusión, que si algo quieres en la vida, todo requiere sacrificio y esfuerzo, aunque sea en este caso eso. Para cualquier cosa sirve. Sí, así que bueno, pues yo decidí no hacerme el láser. Si vosotras, vosotros o vosotros queréis haceros el láser, os animo a que os lo hagáis. El caso que llegó el día de mi operación y ya vino mi cirujano y mi enfermero. Bueno, mi cirujano no vino el cirujano. ¿Tú te acuerdas más de eso? ¿Quién vino a buscarme? El enfermero fue a la habitación, ¿no? Para ir a la operación, sí, vino el enfermero. El enfermero, pero no fue el cirujano. El cirujano te estaba esperando ya. Sí, el cirujano me estaba esperando. Sí, además no se me olvida que vino el enfermero y dijo, bueno, ya me la llevo. Es que, aunque os parezca mentira, he querido traer a mi hermano porque yo de ese día tengo muchas lagunas. Yo no sé si era por el estado de felicidad y de nervios que tenía y por todo lo que estaba pasando por mi cabeza, que hay cosas que se me olvidan. Entonces le he querido traer para recordarlo. Menudo estás traído aquí. Ya. Tengo yo una memoria. Bueno, pues me vino a buscar el enfermero y lo que sí que recuerdo con todo mi corazón y mi alma es que en el momento que entraba en el ascensor, aquí mi señor hermano y mi señor padre me dieron 2 besos y me dijeron que todo iba a salir bien y yo pues tenía una sonrisa de oreja a oreja. No eran nervios, era como, venga, que quiero ya que me metáis al quirófano, por favor. Llevadme ya. Y recuerdo que ellos dos sí que se emocionaron. Puedes contar tu experiencia en el momento en el que entré en el ascensor. Bueno, pues nada, ya lo expliqué también en el vídeo este de Alas para Volar, que... Os dejo por aquí el link por si lo queréis ver. Por aquí. Bueno. Que nada, que vino el enfermero que dijo que ya se iba, entonces ya en ese momento es cuando decimos, bueno, pues esto ya es una realidad, no hay marcha atrás. Como ya comenté, para mí, a mí había sido mi hermano y bueno, pues nada, cuando le sacaron ya sabíamos que iba en serio, yo la dije, pero bueno, su padre le dijo que si estaba seguro, yo le dije también, si de verdad, ¿estás segura? Sí, o sea, era la mujer más segura del mundo. Sí, es que me gustaría decir esto porque yo tenía 100% seguro que me iba a operar, que quería operarme y que necesitaba operarme, ¿vale? Lo necesitaba. Pero también quiero decir que las mujeres transexuales que no estáis operadas, que no queréis operaros, sois igual o más mujer que yo, o sea, la genitalidad no te dice si eres mujer o no, así que yo, para mí, lo necesitaba, pero que quede bien claro que existen hombres con vagina y mujeres con pene. Y ahora sí, te puedes... Quiero también hacer una aclaración, que cuando yo decía que yo tenía un hermano es porque era yo lo que tenía y yo lo que sentía y pensaba. Yo desconocía absolutamente todo ese tiempo. Claro, por desinformación. Por desinformación, no porque no me lo habías contado tú, porque no me lo contó mamá, porque no me lo contó nadie. Entonces, vale, para mí lo eras. Yo lo oculté durante... Pues si me salen detractores, ¿sabes? Vale, sí, bueno. Lo oculté durante mucho tiempo. Quiero decir que a mi madre nunca se lo oculté. Y es más, sabéis que ayer en el directo de Instagram os enseñé el diario y aquí está, que no me lo invento.
porque es que también habrá de gente que dice, ¿y por qué te dices esto ahora mismo? Sí. Ya, sí, a mí siempre me has hablado del diario, pero es la primera vez que lo y veo. Mi padre, nunca lo habías visto. Nunca me lo habías enseñado. Y mi padre siempre me lo preguntaba cuando era adolescente de que si quería ser mujer o que si era una mujer, y yo le decía que no, pero ya sabéis, como bien sabéis, que era por miedo a la sociedad. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que fue el día de la Bueno, operación. pues nada, lo que decía, que le sacó el enfermero, le preguntamos que si realmente estaba seguro porque... o sea, es más que un tatuaje tú lo haces y es para toda la vida, aunque luego te lo puedas quitar, ¿no? Sí, el con tatuaje. láser, con láser. Ahora mismo con láser, pero esto ya sí que era para toda la vida, o sea, era quitarte eso de ahí y ponerte otra cosa y iba a ser para siempre. Bueno, quitarte no. A ver, sí que me gustaría decir que no te hacen así al pene. Bueno, no sé cómo va la operación, pero... Pues te lo voy a explicar y se lo vamos a explicar, ¿vale? Oye, pues podrías hacer otro vídeo de esos. Bueno, vamos a explicarlo. Explícalo. Es una neovagina, ¿vale? Es decir, la piel de tu pene te la meten para adentro, ¿vale? Entonces, si tienes suficiente piel, no hace falta que te cojan un trozo de intestino. Pero si no tienes suficiente piel, la operación dura más horas y es más cara de dinero y te tienen que coger un trocito de intestino, ¿vale? Yo tuve la suerte de que no me lo tenían que coger, que tenía suficiente piel, y también es más, fíjate, a mí de pequeña me iban a operar de fimosis y menos mal que no me operaron de fimosis, porque tenía piel de sobra, es que es verdad. Ibas sobrada, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y bueno, pues tuve la suerte, y es más, lo dije en el primer vídeo, de que me hicieron una neovagina, ¿vale? Así que es bueno, eso. pues Los testículos sí que los tiran, o sea, cogen y los meten en una bolsa y no sé qué harán con ellos, ya no lo sé, pero sí que los quitan. Bueno, Y pues ahora nada. puedes seguir. Pues eso, sabiendo que ya era una operación sin marcha atrás, bueno, pues siempre hay que hacer esa típica pregunta, imagino, ¿no? Y bueno, pues creo que fue la decisión más certera que tuvo en su vida, en la que a la vista está de que nunca se ha arrepentido. No, ni me arrepentiré. Y claro, pues para mí era, pues eso, se iba un hermano que yo estaba adaptándome, me acuerdo yo que yo... Sí, claro, porque es Tato o... la gente no lo sabe, pero yo me operé de reasignación de sexo muy pronto. O sea, no fue que empezara hormonas y tardara muchos años, no. Yo me operé muy pronto. Sí, O sea, no tardaste al año mucho. de hacer un año en hormonas me Claro. operé. Tuve la suerte de que, siempre lo digo y no me avergüenzo de ello, he tenido una familia maravillosa que me ha apoyado tanto moralmente como económicamente, porque por desgracia es una operación tan cara que no todas las personas pueden optar a ella, y aunque entre por la seguridad social hay una lista de espera enorme, y yo de verdad tuve la suerte de que mi familia me apoyó económicamente. Hay que decir Pues las sí, cosas como porque son. no todos los padres pueden pagar la operación como la pagó tu padre. Pero bueno, lo que decía, que para mí eso, a mí se iba un hermano, porque yo todavía estaba adaptándome, Sí, a que claro, tenía tú. una hermana. Es más, muchas veces se me escapaba, oye, Tato, no, Tata. Claro, tú siempre con toda la educación del mundo me decías, no, es Tata. Pero Digo, bueno, es verdad. Te lo Lo decía, decía. te lo decía con educación, Claro, porque y sé yo- que no lo hacías adrede. Pero bueno, desde el Porque sentimiento... claro, llevabas muchos años tratándome en masculino, y claro... Toda bueno, la pues, vida. Pues tampoco pasa nada, o sea, yo cuando me tratan en masculino sin querer, porque sé que es sin querer, yo cojo, lo corrijo y ya está. Pero si lo hacen adrede, pues bueno, pues... Eso es transfobia. Si lo hacen adrede es transfobia, no hay más que hablar. Yo lo hacía sin querer, ¿eh? Pero bueno, no O sea, nos desviemos del tema. No nos Si es que desviemos no del podemos, tema. no podemos. Bueno, a lo que iba, que yo... Bueno, que entré al quirófano con Entro una al sonrisa quirófano. de oreja a oreja. Calla, hombre. Yo le hicimos la pregunta, ella se fue como que fuera el Joker, con la sonrisa más amplia que la del Joker, que le llegaba hasta las orejas, y ella la jodía, se fue sonriendo y a nosotros nos dejó llorando. No del disgusto, sino también de felicidad, de decir, jolín, qué paso tan importante, qué fuerte es, bueno, tu padre rompió, yo que soy un moñas también rompí, lloramos los dos, nos abrazamos, venga, no te preocupes, me tocaba ser el fuerte, porque claro... Y nada, y estuvimos ahí esperando y no me acuerdo ahora mismo lo que tardaste en operarte. 5 horas, creo que duró 5 o Pues 6 horas. imagínate que 5 horas. 5 o 6 horas. 5 duró. horas allí. Vale, me con- gustaría decir que iba a traer a mi padre a este vídeo para que estuviéramos los tres juntos de nuevo, pero no ha sido posible por temas laborales. Entonces no os preocupéis pronto os lo presentaré y haré un vídeo con él. Y bueno, pues
ellos se quedaron detrás del ascensor y yo me fui directamente a quirófano. Después del ascensor no sé qué pasó. Pues nada, ¿qué ¿Qué pasó? pasó? Te lo Nunca voy a me lo has contar. contado. Pues que llegué... Es verdad, nunca hemos te lo he hablado de ello. contado. Pues nada, ¿Qué pasó después del ascensor? el enfermero me tranquilizó, porque claro, esto no lo sabéis vosotros, Ni pero yo, ni yo. cuando cerró la puerta me derrumbé. Ah, que muy bien. Anda, había que bajar. Sí, me eché a llorar. Porque claro, yo es que siempre lo digo, yo no quería que me vieran débil, porque para mí llorar en ese momento era sentirme débil y no quería. Entonces, cuando cerró la puerta ya me derrumbé y dije, uff, ahora puedo llorar a gusto y que no me vean. Porque no les quería demostrar que yo estaba con miedo. Porque aunque Bien. estaba feliz tenía miedo, entonces... Bueno, es normal. No lo quería demostrar y claro, pues el enfermero me dijo tranquila, que no va a pasar nada, que todo va a estar bien, que estás en buenas manos. Me tranquilizó muchísimo, o sea, era un trato tan cercano que me hacía sentirme como en casa. Y bueno, pues una vez ya estando abajo, en el quirófano, vino una enfermera y me dijo que me pusiera la bata de quirófano, de operar. vamos, porque Nada, no. yo me puse esa bata y me dijo, túmbate aquí. Me tumbé en una camilla y recuerdo que me pusieron una manta, no sé para qué, pero esa manta estaba tan calentita porque claro, en los quirófanos hace frío. Sí, bueno, será para mantener tu Sí. temperatura corporal. Y la enfermera me empezó a tocar la cabeza así, que es que lo recuerdo perfectamente, y me dijo, venga, estate tranquila, que no va a pasar nada. Y me dice, piensa en algo que te guste. Y bueno, pues yo lo que empecé a pensar fue el mar. El mar, es verdad, pensé en el mar porque me encanta el mar. Y en mi madre, o sea, era como, venga, estaba ya como que me empecé a relajar. Y de repente no me acuerdo de nada, solamente de que me pincharon en una vena y ahí me quedé. ¿Te hizo efecto? Sí, ahí me quedé. ¿Y luego? Y luego, pues, ¿El siguiente recuerdo? el siguiente recuerdo que tengo, Claro. cuando me desperté, que estaba todavía no me habían subido. Claro, pues eso imagino. Y Igual empecé a fuiste decir, inconsciente ya no. antes de llegar a vernos. No, sí, claro, fui Es consciente. que eso no lo conozco tampoco. Fui consciente antes Es de que me estoy veros. enterando ahora de todo Pues, esto, ¿sabes? No te creas tú que, ¿sabes? Ya es verdad, nunca habíamos hablado de Me esto. estoy enterando antes de vosotros porque lo estamos grabando. Es verdad. Y está sin editar, pero vamos. Y recuerdo que cuando me desperté, bueno, no me desperté, como que ya volví en sí, que ya estaba más espabiladica, que no estaba con la anestesia. Lo primero que dije fue, papá, sin abrir los ojos. Ay, Estaba qué llamando a mi padre. Y claro, vino un hombre que no le vi ni la cara porque estaba con los ojos cerrados y me dijo, Abril, ¿qué tal estás? Y yo, muy bien. Y le hice así. Y él me preguntó, me Ay. dijo que me hizo como preguntas para ver Sí. si me encontraba bien. Sí, me imagino que para Claro. saber si Y claro, eras consciente sí, y sabías y de... si estaba bien. Eso es. Y yo le dije que cuando me iban a subir porque quería veros. Y nada, pues me Ay, dijo ay, que yo. tenía que esperar, que todavía estaba ahí, como que me tenían Sí, que controlando estabas la convaleciente anestesia. Sí. todavía y que había que esperar a... Sí. Y a nada, regular. pues una vez ya estaba tranquilita, ya todo bien, pues me subieron y cuando me subieron estaba muy atontada, como que me volvía Ya te digo. como que me volvía a tontar de nuevo, ¿vale? Estabas con la misma sonrisa, Sí, pero como ya no era de qué feliz soy, sino ya era de placentera. O sea, era como... Tú cuando te fuiste era como más de... sí. Y cuando volviste era más de... Claro, es que con toda la anestesia y todo. Una como... ya de plácida, de placer, o sea, tú cuando fuiste era Ya, claro, como no, forzada no. ahí, qué feliz soy, qué guay, y cuando llegaste era más de... Así, con toda la anestesia que no sabías si ibas y venías, no, estabas con la sonrisa. Yo creo que era como que tenías aquí dos cables Sí, que me iban y haciendo. no podías bajarlos porque daba igual, tú hablabas y hablabas así. A ver, papá. Bueno, recuerdo que lo primero que dije fue qué feliz soy o algo así. Sí, sí. Soy la mujer más feliz del mundo, dije, creo que Sí, dije algo así. yo te pregunté qué tal estás. Ah, por cierto, Eso esta es la persona que ronca, que es la anécdota que os conté en la primera parte. Era para poner a prueba sus Aquí, conductos aquí. auditivos. Y bueno, pues una vez ya en planta, no me dolía nada ese primer día, sinceramente. Tuve mucha suerte porque la anestesia la meé, es verdad, no la vomité, entonces tuve mucha suerte. Y no me dolía nada, pero no porque no me hubiesen operado, sino porque como estaba con la anestesia y con miles de pastillas, pues no me dolía. Pero eso sí, en la noche lo que sentí fue un hambre, el hambre que sentí.
Y nada, pues esa noche, como comenté en el otro vídeo aquí, el señor roncando, esa anécdota ya la he contado y no os la voy a volver a contar porque la podéis ver en el primer vídeo. Sí, no pasa nada, por allí está, allí. Pero vamos, que no te preocupes porque luego su padre me cogió un hotel y dormí maravillosamente por Es las verdad noches. que te mandó a un hotel. Hombre, claro. Yo no me acordaba de eso tampoco. Claro. Dijo, Y- venga, a roncar al hotel. Claro, y roncaba en el hotel, luego Porque por la es que de noche ya verdad, dormían los dos, tú no pasa fíjate, nada. la primera noche de operada y este señor roncando y yo no podía dormir ni con el diazepam, porque claro, me daban diazepam y no dormía. Pero Era que- como... Pero he de decir que yo... "Papá, que se calle". He de decir que yo no ronco. Respiro fuerte. Ya, claro, Pero sí. ya está, ¿sabes? No es nada más. Fuerte, sí, fortísimo diría yo. A modo taladro, pero tampoco. Bueno. ¿Sabes? Pues después de una semana ingresada, con dolores, con muchos dolores, no es una operación que digas no me duele, porque a mí me dolió muchísimo, aunque me hice la fuerte y me hice la valiente delante de mi familia, me dolió. El dolor me lo tragaba, me lo comía y dije aquí estoy yo y puedo con esto y puedo con más. Llegó la hora de dilatarme. Vino mi cirujano y me dijo, Abril, vamos a quitarte las vendas, quiero que te veas tu nueva vagina y quiero enseñarte a dilatarte. Y yo, vale, perfecto. El caso que cuando me quitó las vendas y me vi la vagina, Mírate. pues la verdad que no, a ver, sí que estaba feliz, pero cuando lo vi dije como, puf, madre mía, sí parece una pasa. Porque claro, es que es verdad. Era una ovilla. Es verdad, porque estaba llena de heridas, llena de moratones, llena de todo, absolutamente Hombre, de ¿qué- todo. Y qué claro, quieres si te lo pegan? tenía tubos por dentro de la vagina para hacer pis y tenía los drenajes y tenía todo. Hombre. O sea, yo me acuerdo que era un tubo dentro de la vagina para hacer pis, otros tubo por la izquierda, otro tubo por la derecha. Perdón que soy disléxica, yo no sé si soy izquierda o derecha bien. Bueno, depende cómo lo grabes luego también. Sí. O sea que- Y igual aciertas. estaba llena de tubos, o sea, es lo que recuerdo. Entonces, Sí. cuando me la vi por primera vez, dije, madre mía. Vaya cuadro que tengo aquí. No, lo primero que pensé, digo, a ver si pasan los meses pronto y empiezo a ver mi vagina, ¿vale? Todo llega. Que por cierto, me ha quedado una vagina excepcional, sensibilidad 100%. No tengáis miedo, de verdad, si queréis operaros y necesitáis operaros, no tengáis miedo porque sensibilidad 100%. Es más, el mes pasado ha hecho, que lo he dicho, 4 o 5 años, creo que 4, ¿no? Sí, creo que sí. 4 años que me he reasignado y sensibilidad 100%. O sea, no tengáis miedo, de verdad. Claro, yo es otra cosa, porque claro, tú cuentas tu experiencia desde tu transexualidad y demás. Yo lo cuento en mi experiencia como una persona normal, inculta. No digas normal porque eso queda bueno, feo. perdóname, te quiero decir una persona que Cisgénero. una persona que no es transexual, una persona. Cisgénero. ¿Cómo? Cisgénero. ¿Ves? Es que no paro de aprender con esta mujer. Cisgénero. Tú eres cisgénero. Bueno, pues soy cisgénero, ¿vale? Yo voy aprendiendo. Pues yo era todavía lo soy, ¿no? Hombre, Ah, es verdad. a no ser que algún día, el día de mañana, digas... Bueno, todavía no. Pero yo soy una persona cisgénero, una persona inculta en este aspecto y pues hombre, como todos tenemos dudas y yo creo que todas las personas cisgénero, hombres y demás, piensan, jolín, y esta operación, pero luego realmente quedará como una vagina de verdad. Pues es una vagina ¿Por qué? que, como todas las vaginas de cualquier mujer cisgénero, o sea, lo mismo, absolutamente Doy fe, lo mismo. Tanto estéticamente como No. sensorial. Pero más bonito y todo, que está hecho a medida, o sea, que está hecho como un cuadro, o sea, que tú dices, perfecto. Y bueno, pues mi endocrino, un fallo ahí técnico. Pi, voy a decir a mi novio que ponga pi. Mi cirujano, que ya Es se que- me va la cabeza, me enseñó a dilatarme. Y yo os voy a enseñar mis dilatadores. Yo empecé con este, ¿vale? Empecé con este dilatador. Y lo primero que me dijo, le untas de lubricante bien. El lubricante que te dan al principio lleva un poquito de anestesia, ¿vale? Es anestésico. ¿Por qué? Porque claro, estás llena de heridas, llena de tubos y te tienes que meter esto para que tu cavidad va... Así seguro que se ve más el grosor. Sí, no sé si lo verán bien ahí. Espérate, se lo voy a acercar. Bueno, si lo acercas parece más grande. Es que es grande, no es pequeño. Bueno, pues esto te lo tienes que meter, dilatar, para que tu cavidad vaginal, no sé si lo he dicho bien, creo que sí, Puede ser. no se cierre. Durante el primer año es muy importante que mantengas tus dilataciones a raya. Yo me hacía 3 al día. Una por la mañana, otra por la tarde y otra por la noche. Y aparte de hacerme las dilataciones,
me tenía que curar. ¿Cómo me curaba? Con una jeringuilla llena de betadine introducida por la vagina y expulsando el betadine. ¿Qué consecuencias me creó eso? Se me secó toda la vagina, se me secó porque el betadine quema. El culo se me secó, no lo voy a negar. Sí, lo pasé muy mal porque no es un posoperatorio bonito. Es bueno. bastante jodido. Sí, yo solo vi la primera parte y luego ya me tuve que ir porque, como dije, que trabajabas, tenía que trabajar, me la jugué muy grande y dije, mira, yo me voy aunque luego tomen represalias, que luego no tomaron represalias. Pero fui, estuve un poco y luego me tuve que volver un para poco, trabajo. estuviste 10 días. Sí, bueno, pero no lo que quisiera estar. Ya, bueno, ya lo sé. Y bueno, pues no es que digas qué bonito es el posoperatorio, porque no lo es bastante duro, pero si lo quieres y lo necesitas, adelante. Y también me gustaría decir lo que estaba diciendo, que aparte de que se me secó la vagina, se me secó el culo, de tanta medicación, de tanto antibiótico, de tanto todo, se me quitó la flora intestinal. Al quitarse la flora intestinal, os podéis imaginar, después de quitarse la flora intestinal me entró infección de orina, entre las heridas, los tubos, la infección de orina. Yo estaba ya que no podía más. Una odisea. Sí, es que es verdad, era como... De verdad, es que no me he curado de esto y ahora me viene esto y después me viene esto y ¿cuándo va a acabar esto? Era como... La verdad que después de eso, o sea, después de que vino con la sonrisa, con el posoperatorio ya se le fue un poquito la sonrisa. Se me fue mucho. Sí, se me fue mucho. Y hubo días que lloré muchísimo. Sí. Porque para mí psicológicamente fue bastante duro. Tienes que estar muy preparada, yo lo estaba y aún así fue bastante duro. Luego también me daba, lo dije en el otro vídeo, me daba muchísimo miedo curarme y dilatarme a mí sola, porque yo lo único que veía ahí era una herida y era como, ¿cómo me voy a tocar yo esto? Si yo nunca he tenido una vagina, si yo nunca he tal. Entonces, entre que nunca había tenido una vagina, no, como es normal, y ver una herida ahí que dices, tengo miedo de hacerme daño yo misma, porque es así, tenía miedo, pues la mujer de mi padre, Belén, tú sabes que me hacía las dilataciones al principio ella y me curaba ella. Y claro, luego ya me dijo, Abril, ponte las pilas, hazlo tú porque tienes que aprender tú, porque yo no voy a estar todos los días para poder dilatarte. Pero bueno, ahí está también la suerte de tener una familia que te apoya, de tener a alguien que no todo el mundo lo tiene. Por eso ¿vale? lo dije en otro vídeo, que si este proceso es duro, teniendo el apoyo familiar, no me quiero imaginar sola. Claro, porque yo entiendo que la gente muchas veces en tus vídeos dirá, jolín, qué mujer más guay, ¿no? Tiene su familia que la apoya, tiene su familia que ha tenido dinero para poder hacer la operación, gente que le ha ayudado en el posoperatorio, la familia que le ha ido a ver. Yo entiendo que habrá más de la mitad que no tienen ese apoyo. Entonces, si para ella fue duro, no me quiero imaginar cómo puede ser para el resto de esas personas. Porque yo sé que tú lo pasaste muy mal y has tenido un apoyo al 200%. Entonces no me quiero imaginar la cantidad de vosotros, de vosotras y vosotres que estáis solos. Que estáis ahí y no tenéis ese apoyo. Bueno. Pues desde aquí os digo que pues ahí está aquí mi hermana, estoy ¿no? yo para ayudaros, apoyaros de verdad, absolutamente en todo. Que no dudéis en escribirme por directos, por aquí, por comentarios, que yo voy a estar aquí. Y si os tengo que dar mi número de teléfono, de verdad, os lo doy. Cualquier cosa que necesitéis, porque yo sé que esto no es un proceso fácil. Yo sé que muchos de vosotras y vosotros estáis solos y no os lo merecéis. Así que aquí me tenéis a mí, que os abrazo con todo mi alma. Y como hemos dicho 100.000 veces, para poder conseguir algo realmente hay que sufrir. Hay que pasarlo mal, hay que pasar duelos, no es fácil. A mí siempre cuando digo las cosas que tal me dicen, ya, es que tú lo ves muy fácil. No, yo no digo que sea fácil, digo que es posible. Claro. Es posible, pero nunca es imposible. Es posible y es muy difícil. Y cada uno tiene una situación, cada uno tiene una circunstancia. Todos tenemos problemas, buenos, malos, mejores, peores, pero todos tenemos nuestros problemas. Simplemente hay que saber solucionarlos. Y esa es la gran clave, saber solucionarlos. No es decir, tú lo ves muy fácil, no, es tener esa actitud y decir, lo voy a conseguir. Y yo sé que lo vais a conseguir, de verdad. Bueno, que nos hemos desviado un poco. Bueno, ya es que conmigo... El segundo dilatador... que estábamos con los dilatadores. Pues, esto ya... Mira,
no es por exagerar, pero yo cada vez que veía este dilatador, porque yo les tenía puestos así en mi estantería de mi habitación, ¿vale? Estaban puestos así en la estantería, yo ya le amaba porque ya me entraba solo, era como te quiero, I love you, pero claro, cuando pasaba el tiempo tenía que empezar con este dilatador. Baja este porque ese No, ya sí, era está. para que le vieras así contrastado. Era como, me tengo que meter todo esto por mi cavidad vaginal. Le tenía un miedo horrible, pero horrible. Y bueno, pues nada más que miedo. Una vez que ya empiezas con él, ya según pasa el tiempo te entran solos. Yo dejé el lubricante anestésico a las 2 semanas y media, ya me compré un lubricante que no tenía anestesia y ya empecé a notar que yo sentía que tenía sensibilidad y ya ahí me iba poniendo cada vez más feliz. Así que nada, deciros que el posoperatorio yo lo pasé muy mal, hay gente que lo ha pasado mejor. También me gustaría decir, aunque me abra aquí con vosotros, porque me gusta abrirme con vosotros, que yo al mes y medio estaba teniendo relaciones sexuales. O sea, yo dije, si me tengo que dilatar, me voy a dilatar de otra manera. Así que esto lo guardé aquí en esta cajita y dije, muchas gracias por todo lo que me habéis hecho, os quiero mucho, pero ya no os necesito. Doy fe porque fui testigo de su primera llamada telefónica para contarme Sí, que había que perdido tuvo la primera relación. Aquí Y como digo, me hablo pero no con me vosotros. cuentes esas cosas que soy tu hermano. Me dijo, pues si no te las cuento a ti, ¿a quién se las voy a contar? Digo, bueno, pues tienes razón. Claro, que es verdad. Y me lo contó. Y nada, y deciros que seáis fuertes, que si de verdad necesitáis esta operación, yo sé que es una operación muy cara, pero espero y deseo que lo consigáis porque sí, porque os lo merecéis y que ya sabéis que tenéis todo mi apoyo y que si alguna vez os sentís solos, solas o soles, que me escribáis, no tengo nada más que decir. Yo sí. Venga, pues di lo que quieras. Yo me gustaría también, me ha surgido así en el directo, que también estaría bien alguna vez que hablaras también de la familia, de cómo enfocarse, no sé si me explico, también decirle a la familia a lo mejor ese toque de... que no sé cómo decírtelo. Enfocar un vídeo en el sentido de que la sensibilidad que tiene que tener la familia muchas veces, ¿vale? Porque yo creo que también hay muchos familiares, tanto padres, hermanos, gente que necesita también conocer este tipo de cosas para saber qué sensibilidad puede tener con esa persona. Con esa persona. No sé, piénsatelo. Ahí lo dejo. Sí, yo siempre lo he dicho, que es muy importante educar a la familia. Es más, a mí a día de hoy me toca educar, como estáis viendo, que hay muchas cosas que no sabe. Y cuando yo empecé con este proceso, cuando empecé mi transición socialmente, porque yo internamente la tenía desde que era pequeña, pero cuando yo empecé mi transición social, por así decirlo, social y físicamente, a mí me tocó educar a toda mi familia, absolutamente. Yo primero. A mis tíos, a mis primos, a mi padre, a su mujer. A mí me tocó educarles a todos, de decir, mira, no me trates en masculino porque me duele, no intenta no llamarme con mi nombre erróneo porque me duele. Pues todo, y bueno, ya no solo eso, también les he enseñado que una persona transexual o trans, como lo queráis llamar, también puede ser homosexual, también puede ser lesbiana, también puede ser bisexual, porque la identidad de género no tiene nada que ver con la orientación sexual. Entonces todo eso lo han aprendido conmigo y a día de hoy yo también aprendo muchas cosas. Sí, bueno, todos aprendemos. Yo no he nacido sabiendo, así que bueno, sí que algún día haré un vídeo de eso, si queréis. Y bueno, pues esta ha sido la segunda parte de mi reasignación de sexo. No me voy a meter en temas más quirúrgicos porque no soy cirujana, simplemente cuento mi experiencia, cómo lo viví, cómo lo vivió mi entorno. Y que ya sabéis que si tenéis alguna duda, escribidme por Instagram, abril.fm, que os voy a dejar el link por aquí. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros a mi canal, que también os lo dejo por aquí. Y que muchísimas gracias por estar aquí conmigo y que tenéis todo mi apoyo. Y que la mente hay que tenerla abierta. No os cerréis. Mente abierta, siempre se puede aprender de todo. Simplemente y nada más. Y muchas gracias. Y hasta la Adiós. próxima. Jaleos. Más falsos, cariño. Bueno, ahora sí que sí. Nos iban a ser unas cuantas. Vámonos. Y por cierto, que se me ha olvidado deciros, hoy tengo conmigo
Y ahora sí que sí, con los fallos. ¡Adelante!